de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seguimos con este lema de este año, que es querer crecer, seguir creciendo, pero hacerlo juntos. Creo que todos queremos crecer en la vida, ¿no? Bueno, por ahí con la edad a veces como que no queremos crecer tanto, pero después queremos crecer como familia, queremos, bueno, crecer en lo laboral, queremos crecer en la casa, ya hemos puesto estos ejemplos. Pero yo quiero que trates de concentrarte unos minutos en esto y en lo que dice el apóstol Pablo. Dice a la iglesia, estar siempre y constantes, estar siempre firmes y constantes. Entonces yo quiero unos minutos hablar de crecer en la constancia, de seguir creciendo, pero hacerlo con constancia. Esto como cuando vos tenés una planta, una flor, un árbol, no sé, y vos lo querés que crezca y querés que esté lindo, y si vos lo regás un día y lo cuidás, seguramente con el tiempo eso va a dar el resultado que estás esperando. Pero si lo haces de tanto en tanto y te olvidás, si no lo cuidás, si no mirás para sacar los bichos, o no le pones agua, o no preparas la tierra, o lo haces cuando tenés ganas. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿viste? La gente sale a hacer ejercicio cuando hace calor. ¿Viste? Viene octubre, viene fin de septiembre, ya nos ponemos el buzo y salimos a caminar, pero ¿viste que dicen los médicos que hay que salir siempre? Hay que ser constante. Y vivimos en una generación, en una sociedad en donde queremos que todo sea inmediato. Queremos que todo sea rápido. Es más, cuando vemos los electrodomésticos, bueno, justamente para que cocinemos más rápido, para que sea todo más rápido. Pero a veces en la vida, cuando queremos crecer en algo, eso no se da de la mañana a la noche. Y hay que hacer un caminito. Y podemos poner el ejemplo de la familia, ¿no? Si queremos que la familia sea fuerte y sea firme, eso lleva un trabajo del entendimiento con la pareja, lleva un trabajo del diálogo con los hijos, lleva un trabajo de a veces saber callar cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar. No es de golpe el crecimiento. Y hoy yo quiero compartirte en estos minutos, antes que te vaya a comer el asado, los ravioles o los tallarines o lo que sea, la historia de 4 personas que están en la Biblia que nos muestran cómo crecieron porque decidieron no abandonar. En otras palabras, cómo crecieron porque decidieron ser constantes. Cómo crecieron porque decidieron ser constantes. La primera de ellas está en Génesis. Vamos a abrirla en Génesis. Génesis capítulo 6, verso 8. Génesis capítulo 6, verso 8. Vamos todavía. Génesis 6, 8. Dice, ¿lo tienen? Dígame amén, para que yo sepa que estamos despiertos. ¿Amén? Bien. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto escucharon hablar de Noé alguna vez? Bien, el almacenero de la esquina. No, otro Noé, ¿sí? El que hizo el arca, Noé, bien. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, hablamos de Noé en esta mañana porque en cierta manera es la constancia en la obediencia. Es la constancia en la obediencia. Mira, yo te cuento. Noé vivió en una generación marcada por la maldad.
donde había más gente mala que buena, esta es la realidad, donde había más gente que estaba en contra de la fe que a favor de la fe. Pero aún en esa generación decidió caminar con Dios cuando nadie lo hacía. Y por ahí puede pasar que en la familia que tenemos nadie cree en Dios. Por ahí puede pasar que en la familia que tenemos todos reniegan y se enojan contra Dios. Y que cuando se acuerdan de Dios se acuerdan con un rosario de mala palabra. Y vos sos el único o la única que decidiste en medio de ese contexto caminar en la senda de la fe. Transitar el camino de Dios. Bueno, así lo hizo Noé. Fue un hombre justo, dice la Biblia, y obediente a quien Dios le había encomendado que hiciera ¿qué? Un arca era algo nunca visto en aquel entonces. Un arca era, Dios le dijo, vas a hacer el arca porque va a venir el diluvio, y nunca antes había diluviado sobre la tierra. Dios le estaba pidiendo que hiciera algo que nunca antes había hecho. Y quizás Dios te está pidiendo que sigas en el camino, que no aflojes, que construyas tu familia en la fe cuando tal vez nunca lo hiciste. Y quizás ninguna otra familia lo hizo. Pero ahí estaba Noé, constante en la obediencia, y se puso a construir el arca. La tarea era enorme. Como puede ser enorme levantarme para venir a la iglesia en la mañana, no sé, con frío. Como puede ser enorme tratar de que mi carácter sea moldeado por el Espíritu Santo cuando sé que tengo un carácter que me tocan, pastor, y paso de 0 a 100. Enorme. Ahora, tenía que construir el arca aun cuando no había llovido. Hacela, le dice Dios, que va a llover. Animate, porque va a llover. Y dice la Biblia, yo les resumo la historia, que duró un buen tiempo la construcción del arca, y mientras la hacía, la gente se burlaba de él. Y se reía, este está loco. Mirá, este va a la mañana a la iglesia. Mirá, este puso su casa y dice que su casa es casa de paz. Está loco, y se burlaba, pero Noé seguía, porque sabía que tenía que obedecer a Dios, porque eso le iba a traer bendición para su vida. Mientras muchos se burlaban, mientras nadie lo entendía, Noé nunca dejó de construir el arca hasta que el arca estuvo terminada. Si Dios te da una palabra, no abandones esa palabra hasta que esa palabra se cumpla en tu vida. Porque es así el Evangelio, porque es así la palabra. ¿Qué nos enseña esto? Que la constancia significa seguir obedeciendo, aunque todavía no vea los resultados. Estoy pidiendo a Dios por un mejor trabajo, pero todavía no aparece, pastor. Bueno, seguí orando. Estoy orando por mi salud, pero todavía no mejora, pero seguí orando. Obedecele a Dios, obedece a lo que dice tu palabra o la palabra del Señor, ¿no? Tal vez Dios te dio una palabra para tu familia. O tal vez Dios te está dando en esta mañana una palabra para tu familia. Seguí construyendo tu familia en base a esa palabra. Seguí construyendo tu familia en base a esa palabra, aunque todavía no veas nada, no abandones. La segunda persona que les quiero compartir con respecto a la constancia, a no abandonar en medio de los problemas, está en Génesis también, capítulo 37. Génesis, primer libro de la Biblia. Imposible no encontrarlo. Génesis, capítulo 37, versículo 2. ¿Están acá o ya se fueron? Ah. Estoy acá, dígame, estoy acá. Génesis 37, 2. ¿Cuántos lo tienen? Amén, amén, amén. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, hijo de edad, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. José nos habla de constancia para mantener integridad. La integridad tiene que ver con la rectitud de la persona, la identidad tiene que ver con la coherencia de la persona, la identidad tiene que ver con la honestidad de la persona. Así era José.
Ahora, José era el hijo de Jacob. Si no conocen la historia, les cuento en un renglón. Sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos no, pero envidia era para hacer una novela, no lo querían a José. A tal punto que lo hicieron un pozo, lo tiraron a un pozo y tomaron la ropa de José, una túnica, y la mancharon de sangre, con sangre de un animal, y se la llevaron al padre y le hicieron creer que José había muerto. Y sus hermanos después lo vendieron a Egipto. No, qué malo que eran, no querría tener. ¿Viste? Si vos te quejás de tu hermano, estos eran terribles. Da gracias a Dios por el hermano que tenés, que no eran como los hermanos de José. Sin embargo, Dios estuvo con José. La Biblia dice que Dios estuvo con José y lo levantó hasta convertirlo en un gobernador. ¡Wow! Alguien que lo daban por muerto. Y a veces pasa, ¿no? Que hay personas a que las dan por muertas. Que dicen, este no va a levantar más cabeza. Este hogar no va a mejorar más. Mirá, siempre son iguales. Mirá, esos hijos van a agarrar ese camino que agarró. Lo dan por muerto. Pero sin embargo, Dios tenía planes para José que José no se imaginaba. Y Dios tiene planes para vos que vos no te imaginás. Porque es así. Y los planes de Dios, yo quiero decirte siempre, ahora hace tiempo que no lo repito, está en la Biblia. Los planes de Dios, aunque no los entendamos, siempre son de bien y nunca son de mal para sus hijos. Ahora, José pasó por el pozo, José pasó por la esclavitud, José pasó por la casa de Potifar, que era su jefe, José pasó por la cárcel injustamente y aún así nunca dejó de confiar en Dios. Confiemos en Dios, pongamos nuestro corazón en Dios. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás va a venir. No dejemos de confiar en Dios. Él no permitió que la injusticia cambiara su carácter. A veces pasa que quizás nos toca atravesar algún momento en la vida que es difícil, que creemos que fue injusto y que personas fueron injustas con nosotros. Y decimos, este me la va a pagar. Cuando pueda, ¡sácate! Otra que pared ahí cuando quiso. Pero José no miró eso. Entregó esa causa en manos de Dios y Dios lo honró. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir si seguimos o abandonamos. La tercera persona está en Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8. A ver, para ver si estamos despiertos. Digan, acá estoy, más o menos estoy, pero acá estoy. Tampoco estamos a las 6 de la mañana. Cuando hice el seminario, cuando hicimos el seminario con mi esposa, teníamos una rutina. Nos teníamos que levantar todos los días a las 6 de la mañana y a las 6:30 íbamos a orar a un lugar que se llama Capilla, que es como una iglesia, a las 6:30. Y ahí íbamos a orar y veníamos ya con sueño porque nos acostamos tarde de estudiar, íbamos a orar. Y nos arrodillábamos para orar y oramos. Y cuando orábamos sentíamos siempre que alguien hacía, siempre había alguien que se quedaba dormido por ahí. Que no pase acá, y si no, roncás con silenciador. Daniel 1:8, ¿lo tenés? Ya se durmieron, che, ¿lo tenés o no lo tenés? Sí. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel nos habla en este contexto de ser constantes en la presencia de Dios, de ser constantes en la búsqueda de Dios. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel era un joven judío que fue llevado cautivo, preso a Babilonia. Y en esa sociedad la gente era pagana. Pagana quiere decir que no creía en Dios, que no adoraba a Dios, que renegaba contra Dios. Pero a pesar de vivir en esa cultura pagana, Dios
preparó un lugar para él. Permaneció, fue fiel a Dios y Dios preparó un lugar en el gobierno para Daniel. No es que estamos hablando de política, sino que estamos hablando de que Dios tenía preparado un lugar para Daniel. Y Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Un lugar para tu trabajo, un lugar para tu familia, un lugar para tus hijos, un lugar para sorprenderte. Porque yo creo, por eso soy periodista, hablaría de noticias, pero estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, porque creo en esa palabra. Se destacó la sabiduría de Daniel, la integridad de Daniel. Daniel no comenzó a orar cuando Daniel tuvo un problema. ¿Cuántos acá alguna vez en la vida tuvieron un problema? A ver, levante la mano. ¿Y cuántos tuvieron alguna vez dos problemas? Levante la mano. Y sí, levanta la mano. Lo bien. Y Daniel tuvo un problema. Mira, te voy a contar el problema. Está en Daniel 6:7. Daniel 6:7, ahí está el problema de Daniel. Dice que se juntaron los gobernadores y que querían quedar bien con Darío, con el rey Darío. Y se juntaron ahí príncipes, gobernadores del reino, magistrados, capitanes, y sabían que Daniel perfilaba como el nuevo Messi en el gobierno. Sabían que Daniel la iba a romper si estaba en el gobierno y que iba a hacer muchas cosas buenas. Entonces ellos se pusieron celosos. Y le dijeron a Darío, mirá, estuvimos viendo, Darío, yo trato de resumirle, ¿no? ¿Qué te parece si por 30 días hacemos que nadie ore? Que nadie ruegue, que nadie hable de Dios, que nadie vaya a la iglesia, que nadie reciba una palabra. Por 30 días lo hacemos nada más. Y ahí lo probamos a Daniel. Y bueno, Darío sabía por dónde venía la mano, pero no le quedó otra cosa que aceptar. Pero mira lo que dice el versículo 10. Daniel, estamos en 6:10. 6:10 dice. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel se enteró que estaba el problema y no dijo, voy a dejar de orar y voy a buscar otra solución. Daniel se enteró que estaba el problema y dijo, voy a dejar de congregarme porque tengo que aprovechar el tiempo para solucionar mi problema. Daniel continuó orando y reforzó esa oración. Dice 3 veces al día oraba. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que problemas siempre van a venir en la vida, pero no tenemos que perder nuestra devoción a Dios, nuestro tiempo de oración, nuestra falta de fe. Claro que es verdad que hay momentos que no va a faltar la fe, pero la oración nos va a fortalecer. La oración hecha a Dios, ¿por qué? Porque Daniel tenía el hábito de orar. Daniel tenía, ¿viste que hay gente que tiene el hábito de hablar mal del otro? ¿Viste que hay gente que tiene el hábito de ser envidioso de lo que tiene el otro? Acá en Patagonia no hay nadie así. No hay nadie. En Vierma tampoco, ¿sí? Pero hay gente. Pero Daniel era de la gente que tenía el hábito de buscar a Dios. Daniel era de la gente que tenía el hábito de orar por el vecino para que le vaya bien, de orar por la familia para que se reconstruya, de orar por los enfermos para que se sanen. Tenía el hábito de buscar a Dios. Entonces, él siguió haciendo lo mismo, oró como siempre. Su constancia fue más fuerte que el miedo. El miedo paraliza. El miedo impide hacer cosas nuevas. El miedo hace que nos quedemos en nuestra zona de confort. Si vos tenés ideas y sabés que son buenas, dale para adelante. Claro, va a venir la voz del miedo, pero mirá que no hay plata, pero mirá que está difícil todo, pero vos creele a Dios, crea la palabra de Dios. Y si vos sos constante en eso, Dios te va a acompañar. Y la última persona está en Ruth, capítulo 1, versículo 14. Ruth 1:14. Ruth es un libro de la Biblia, capítulo 1, verso 14, está en el Antiguo Testamento, y dice así:
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Nos habla de la constancia en el servicio. Ruth, constante en el servicio. Te cuento en un renglón la historia de Ruth. Su suegra, Noemí, se había trasladado a un lugar con sus 2 hijos y con su esposo. Al lugar donde va, su esposo fallece, sus hijos se casan y después mueren sus hijos. Una historia terrible. Entonces Ruth dice, voy a volver a mi tierra. Y Ruth, o Noemí, digo bien, dijo, voy a volver a mi tierra. Pero Ruth no abandonó a su suegra y se quedó con ella. Aguante la suegra. No, qué lindo mensaje nos deja esto. ¿Por qué? Porque Ruth, que era una mujer moabita, que tras quedar viuda, ella decidió permanecer junto a su suegra Noemí y seguir en el camino de Dios. Y además, ella tenía ese espíritu de servicio. Ella podía haber dicho, yo perdí mi familia, voy a dejar de servir a Dios. Sin embargo, lo hizo. Y esto nos deja una enseñanza, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces perdemos en la vida? No solo afectivas o personales o económicas, pero si nosotros estamos en la fe, si nosotros permanecemos en sus caminos, Dios no sé cómo, pero Dios siempre nos va a fortalecer y Dios siempre va a renovar nuestra fe. En el versículo 16 de Ruth 1 dice, no me ruegues que te deje, le dice Ruth a Noemí, su suegra, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué compromiso. Y yo con esto cierro, ¿no? Creo que vos estás acá porque estás comprometido con Dios. Más allá de los errores que tengamos, todos tenemos errores, pero decidiste a comprometerte con Dios. Y yo te quiero invitar a que a ese compromiso le agregues la palabra constancia. Que sigas, que no aflojes, que va a haber momentos que vas a estar en un pozo como José, que va a haber momentos que vas a estar en una situación difícil como Ruth, pero seguí en la fe, seguí en el camino de Dios. No abandones a Dios porque Dios no te va a abandonar. Dios no quiere abandonarte. Ruth había perdido mucho, sin embargo, decidió permanecer. ¿Qué nos enseña esto? Que la fidelidad en las cosas pequeñas abre las puertas para las cosas más grandes. Noé construyó, José esperó, Daniel oró y Ruth sirvió. Pero todos ellos tuvieron una cosa en común, y es que fueron constantes. Vamos a orar a Dios, por favor. Cerrá tus ojos si sos tan amable. Cada una de estas personas que compartían la Biblia fueron diferentes, pero tuvieron algo en común. No abandonaron el proceso. Yo no sé en qué parte de tu vida estás transitando el proceso o en qué momento de tu vida o en qué tiempo de tu vida estás atravesando hoy. Pero Dios va a honrar tu constancia. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu firmeza. Nosotros también queremos seguir creciendo, pero juntos, como compartíamos en la palabra. Hablamos de las casas de paz, es una manera de crecer también. No queremos ser una iglesia que solo nos reunamos los domingos, sino que queremos ser una iglesia que viva el Evangelio cada día la palabra del Señor. Por eso el desafío es simple, ser constante en buscar a Dios,
ser constante en congregarte, ser constante en el servicio, ser constante en seguir hablando del Evangelio a otras personas, ser constante en abrir tu corazón, ser constante porque queremos seguir creciendo juntos.